C# provee mecanismos para el encadenamiento de tareas. Esto nos permitirá ejecutar una tarea después de otra. Normalmente este mecanismo suele llamarse callback y específicamente para tareas se conoce como continuación. Continuación, en resumen, se refiere a una tarea asíncrona que es invocada por una tarea conocida como antecedente una vez que esta tarea antecedente finaliza. En el código voy a crear una tarea y la voy a asignar a la variable tag de tarea. A, continu a continuación, con el método run y luego con una expresión lambda, voy a definir el cuerpo de esta tarea. Voy a definir un mensaje que va a ser igual a tarea antecedente para indicar que esta va a ser mi tarea antecedente. Y voy a utilizar la propiedad currentID. También voy a imprimir este mensaje aquí dentro de la misma tarea y esta tarea me va a regresar un DateTimeNow, es decir, la fecha y la hora actual. Y vamos a crear una tarea ahora que va a ser la tarea que se va a ejecutar después de que finalice esta tarea que la antecede. Para ello, voy a crear un método estático y voy a utilizar el modificador async y le voy a colocar tarea fecha. Voy a mover esta tarea hacia este método y ahora sí podemos hacer nuestra tarea de continuación, que podría ser aquí o podría también ser en otro método. Para que esta tarea sepa que debe esperar a otra tarea, entonces debo utilizar el modificador await y vamos a utilizar el método continueWith. Aquí vamos a colocar await, ejecuto nuevamente y ahora sí nos muestra la tarea antecedente o el ID 1 y la tarea de continuación cuyo ID es 2. Esta es la manera más común de manejar sincronización entre hilos, sobre todo si estás familiarizándose con async y await y que de hecho también se utilizan en otros lenguajes como JavaScript.